un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama García Márquez y la novela Inadaptable. El anuncio de que Netflix produciría una adaptación en formato serie de 100 años de soledad trajo de vuelta algunos recuerdos bastante oscuros. En general, recuerdos de intentos previos por trasladar al cine o a la televisión el mundo de García Márquez, y todo eso que se ha terminado describiendo como realismo mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La mayoría de esas adaptaciones, recordemos, fueron bastante calamitosas. Entre las más dignas de mención, las más interesantes, encontramos por supuesto La viuda de Montiel, del chileno Miguel Litín, o El coronel no tiene nadie que le escriba, de Ripstein. Nada, coronel. No esperaba nada, nada más pasaba por aquí. 27 años esperando esa pensión. No puedo quejarme. ¿Con el gallo? ¿Y con quién si no? Conmigo. Y entre las más discutibles, las más olvidables, están por supuesto El amor en tiempos del cólera, de Mike Newell, y sobre todo, Crónica de una muerte anunciada, que filmara en 1987 el italiano Francesco Rosi. ¿Dónde está mi hijo? Debe estar en su cuarto porque he oído pasos arriba. Ahí está. ¡Déjame! Esta última sigue siendo la adaptación que se usa como advertencia cada vez que algún productor tiene la idea de llevar a García Márquez al cine. Miren lo que pasó con la película de Rossi, dicen todos. El elenco era perfecto. Anthony Delon, Ornella Muti y Rupert Everett. Rossi era uno de los cineastas europeos más respetados de la década. En la adaptación estaba nada menos que Tonino Guerra, el libretista legendario responsable de guiones como Blow Up y Amarcord. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue, por ser caritativos, bastante inerte. No es que sea una mala película, es que por ningún lado se asoma siquiera ese mundo que se despliega en los grandes libros del colombiano. Que hayan pasado las décadas y la lista de adaptaciones de García Márquez al cine sea tan pírrica es bastante paradójico. Esto porque la relación personal del escritor con el cine no solo fue permanente, sino a ratos tan intensa como la que tenía con la literatura. Escribo novelas porque no puedo hacer las películas que quiero, dijo una vez. De hecho, García Márquez aparece involucrado en el cine en una época tan lejana como 1954, el año que un grupo de amigos filma un cortometraje de culto en Colombia llamado La langosta azul. Aunque se supone que el escritor no participó en el rodaje, sí aparece acreditado, junto a Enrique Grau, Luc Vicens y Álvaro Cepeda en la dirección, en la escritura y en el montaje del corto. Pero aparte, lo que sí es cierto y comprobable es que en los años 50 García Márquez se instaló en Italia, donde lo que hizo fue estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Ahí conoció a futuras luminarias del cine latinoamericano, como Tomás Gutiérrez Alea y Fernando Birri. Es Birri quien ha mencionado uno de los momentos claves en la vida cinéfila de García Márquez. Ambos eran estudiantes del centro. Fueron a ver una película de Vittorio De Sica y a la salida el futuro autor de 100 años de soledad le dice a Birri: esta es la película que tenemos que hacer en América Latina. Se trataba de Milagro en Milán, una de las piezas señeras del cine italiano. Venga, venga! Che piacere, eh?
Poveri. Adesso poi siamo andati via quando si vuole. Crede? Durante varios años, García Márquez alternó sus trabajos de periodista con intermitentes proyectos de guiones para cine. Incluso ejerció la crítica cinematográfica en diarios colombianos. Pero todo eso sucedía en la Latinoamérica de los 50, donde era más fácil presenciar un milagro que filmar una historia donde apareciera uno. En uno de los prólogos de la edición conmemorativa de 100 años de soledad, esa que fue publicada por la Real Academia Española, el escritor mexicano Carlos Fuentes saca a colación un recuerdo no menor. Fuentes dice que ambos en esa época vivían en el DF y trabajaban, según sus propias palabras, fabricando guiones. Es decir, escribían y reescribían por mala paga y en poco tiempo historias requeridas por distintos productores. Al fin le llegó su hora. Todo lo que viva de aquí en adelante será pura vida prestada. No habrá un lugar en la tierra donde puedas meterte sin encontrarme. A ver quién tiene más aguante. ¿No te da lástima? Aunque me diera, con eso no voy a resucitar a mi papá. Ni con el desquite tampoco. No todas eran de su gusto, y la mayoría nunca se filmaron. Pero sobre todo, dice Fuentes, ambos se demoraban demasiado en fabricar esos guiones porque se quedaban atorados en una palabra o en una coma. Nos importaba, dice el mexicano, lo que se leía, no lo que se veía. Hasta que un día García Márquez le dice a su colega: Fontacho, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvar al cine mexicano o escribir nuestras novelas? La pregunta en el fondo era retórica. En distintos puntos del continente estaban comenzando a aparecer novelas y cuentos que cambiarían el mapa literario del mundo entero. Fuentes y García Márquez podían escribir 5 guiones en un año, sin que ninguno se filmara. En cambio, publicar una novela podía cambiarles la vida. Como diría alguien, la suerte estaba echada. Y para el colombiano, la suerte estaba tan echada que en 1967 publicó 100 años de soledad y se convirtió en uno de los autores más vendidos y leídos del siglo XX. Pero como dijera Godard, el que entró a la casa del cine y recibió la marca en la frente, ya nunca volverá a salir de esa casa. En uno de los tantos desvíos maravillosos que tiene esa novela sobre las desgracias de los Buendía, García Márquez describe la manera en que los habitantes de Macondo reaccionan al cine. Comillas. Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó a Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tum-tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Luego se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió todas las sillas. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante esa desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para tener que llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. En otro punto de la novela se alude a un típico dato macondiano, que las películas que se exhibían en el pueblo tenían que ser autorizadas por el párroco de la iglesia. Todo esto ya evoca una realidad paralela a lo cotidiano. En ese sentido, la discusión de qué es realismo mágico y qué no lo es ha hecho correr ríos de tinta y kilómetros de bytes y es tan inagotable como el debate de qué vendría siendo cine de terror elevado y qué vendría siendo simple cine de terror. En su época, García Márquez decía que el realismo mágico no era una serie de elementos, sino una actitud, un tono. Quizás esa sea la clave de por qué es tan difícil trasladarlo al cine. El escritor decía que un momento seminal en su carrera
había ocurrido en 1950, cuando acompañó a su madre a Aracataca, su pueblo natal. El lugar al joven Gabriel le parece chico, sucio y polvoriento. No hay conexión entre eso que ve y los recuerdos de su más temprana infancia. Hasta que su madre entra a una botica, mira a la mujer que la atiende y le dice: ¿Cómo está, comadre? La otra mujer la mira, la reconoce, la abraza, y ambas lloran abrazadas durante media hora. Según Gabriel García Márquez, ese fue el momento en que decidió escribir algo que de alguna manera capturara el pasado, el presente y el futuro de esa imagen. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4. Ese algo, que fue derivando un proyecto de novela y que durante mucho tiempo se llamó sencillamente La Casa, terminó siendo 16 años más tarde el manuscrito de 100 años de soledad. En su autobiografía, titulada Vivir para contarla, García Márquez anota: me di cuenta de que todo lo que escribía era una pura invención retórica, sin sustento alguno en una verdad poética. Suena muy bonito, pero ¿de qué está hablando? Lo que ocurría, y esto fue desmenuzado más tarde por críticos y académicos, es que el colombiano había llegado a una astuta conclusión. Sabía lo que quería contar. Era la historia de su familia, ficcionada a través de los Buendía. Sabía de qué manera planeaba contar esa historia, es decir, tenía la estructura. Lo que le faltaba era el tono. Si le creemos al propio autor, la revelación de cuál tiene que ser ese tono lo golpea en ese famoso momento donde para el auto en mitad de la calle, el auto que va manejando, y le dice a su mujer: por fin tengo el libro, y lo voy a escribir, aunque nos muramos de hambre. Se han juntado entonces en la cabeza del autor los tres vectores. Ahora tiene la historia, la estructura y el tono. Como diría cualquier tesista universitario, lo único que le faltaba era escribir. Todo este asunto sobre el tema del tono, que parece un tema literario, pero en verdad aquí es también un tema cinematográfico, reapareció magníficamente descrito por el novelista en un libro de conversaciones con Miguel Fernández Brazo. Ahí el colombiano explica, comillas: también el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se dice. Tuve que vivir 20 años más y escribir 4 libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema. Había que contar el cuento simplemente, como lo contaban los abuelos. Es decir, con un tono impretérrito, con una serenidad a toda prueba, que no se alteraba aunque se le estuviera cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaba contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción. Cierre de comillas. Ahora, ¿es ese tono impretérrito al que alude el escritor, esa convicción, la que le ha faltado a las adaptaciones al cine de estos libros? Tal vez lo que han olvidado muchos directores es que ese mundo de Macondo y sus alrededores no está visto desde lo pintoresco, ni desde la caricatura. La voz que narra 100 años de soledad es una voz que cree todo lo que está contando. Nada le parece insólito, nada le parece divertido. La gente vuela, habla con fantasmas, tiene visiones del futuro y vive experiencias asombrosas. Pero esa misma gente también conoce el hambre, la humillación, la pena, la furia y la injusticia. 100 años de soledad está repleta de momentos memorables, pero uno me vino a la memoria hace unos años. Ocurre una masacre. Siguiendo la voluntad de los jefes de una compañía bananera, el ejército mata a cientos de huelguistas en una plaza. Pero sobre toda la ciudad cae un extraño silencio. La gente se rehúsa a creer que algo así haya ocurrido. El jefe de la compañía bananera acepta firmar un acuerdo con los trabajadores, pero dice que solo lo firmará después de que deje de llover. Entonces García Márquez escribe: no llovía desde hacía 3 meses y era tiempo de sequía. Pero cuando el señor Brown anunció su decisión, se precipitó en toda la zona bananera
el aguacero torrencial que sorprendió a José Arcadio II en el camino de Macondo. Una semana después, seguía lloviendo. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día, los militares andaban por los torrentes de las calles, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, sin embargo, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4. Pero los militares los negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así, consumaron el exterminio de los jefes sindicales. Ese fragmento no tiene nada de mágico, y sí bastante de realismo, puro y duro. Con el pasar de los años, los libros de García Márquez fueron mirados con sospecha, con rencor e incluso con sorna por muchos de sus colegas más jóvenes. Pero lo que cuenta sigue ahí, imbatible, a ratos lejano y a ratos muy cotidiano, incluso para chilenos como nosotros. En una charla virtual en plena pandemia, Rodrigo García, el director de cine, hijo del escritor, contó que el sueño de su padre era que alguno de sus libros, fuera adaptado por el japonés Akira Kurosawa. García Márquez adoraba a Kurosawa. Le gustaba sobre todo Barbarroja, la película que fue la última colaboración de Kurosawa con el actor Toshiro Mifune. Pero también le gustaban las películas menos prestigiosas, como cuenta su hijo en esa entrevista. Le gustaba, por ejemplo, Parque Jurásico, de Spielberg. ¿Por qué? Por una razón muy simple, casi infantil. Porque gracias a los efectos digitales, decía, esa película le había permitido ver a los dinosaurios. García Márquez envejeció siendo un gran cinéfilo. Le gustaban películas de directores nuevos, para él, como Y tu mamá también, de Cuarón, o El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro. Y también le gustaban las películas chilenas, como por ejemplo Machuca, de Andrés Wood, quien de hecho hace un par de años adaptó para Amazon el libro Noticia de un secuestro. Ahora, toda esta larga relación de la historia del colombiano con el cine nos lleva de vuelta a la pregunta: ¿será una buena idea intentar la adaptación de 100 años de soledad? Hay una adaptación al teatro en Japón, de hecho, en los años 80, y hay infinidad de cortos digitales y trabajos en YouTube que se inspiraron en capítulos o personajes del libro. Pero una adaptación de toda la saga de los Buendía son palabras mayores. Y sobre todo, como ya dijimos, está el desafío del tono. Tal vez el milagro de haber conseguido ese tono haya quedado perdido en una de las mejores historias de las bambalinas del libro. Según se cuenta en el prólogo de la edición conmemorativa de la novela, la secretaria de un cineasta amigo de García Márquez había pasado en limpio una versión mecanografiada del borrador original. Ese borrador luego volvió a las manos del autor, ya que tenía las anotaciones de los cambios y mejoras en el proceso de la escritura. Luego que llegan a su casa las copias de la primera edición de 100 años de soledad, García Márquez y su mujer toman ese borrador anotado y lo rompen y lo queman. ¿Para qué? Según dijeron, para que nadie pudiera nunca descubrir los trucos de su carpintería secreta. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti.
al invierno y florece.